Buenos días, chicos. Porfa, ¿me pueden Buenos confirmar días, si profe. escuchan y ven pantalla? Sí, profe, sí se escucha y se ve pantalla. Vale, vamos a esperar un minutico más y damos inicio. Listo, chicos. Entonces, pues, de nuevo, buenos días. Espero hayan tenido una buena noche y pues les esté yendo bien en sus clases. Pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando en la clase pasada, que estábamos hablando sobre los principios de la legislación colombiana acá y pues en qué consistían cada uno de ellos. Yo les había traído, les había hablado de este fragmento de la bibliografía que estaba consultando para realizar clase y pues esto me pareció muy pertinente ya que pues habla de la manera en cómo se maneja el país, ¿cierto? En cuanto al narcotráfico, ¿sí? Y la manera como se está llevando a cabo la erradicación de cultivos ilícitos, ¿cierto? Que se está llevando de la manera más errónea, ya que se hacen estas fumigaciones con glifosato y como ustedes me comentaban, esto va a afectar la salud de las diferentes comunidades humanas, animales y vegetales que reciben estos químicos, ¿sí? Entonces, el llamado es a que ustedes como putumayenses, como futuros ingenieros ambientales, busquen la manera de establecer proyectos en los cuales se pueda erradicar todos estos cultivos ilícitos de una manera diferente. ¿Sí? Acá lo menciona este autor, en el cual se pueden combatir todos estos cultivos ilícitos de otra manera que no sea fumigando, ¿sí? Entre una de ellas, pues está el acabar con el abandono estatal a estos lugares colombianos en los cuales hay gran producción de, de cultivos ilícitos. Bueno, otra cuestión que pues yo les quería hablar sobre el principio de precaución es que pues se menciona que hay pruebas existentes en el expediente, ¿sí? Y especialmente los documentos científicos que pues apoyan este principio de precaución, ¿cierto? Y han demostrado que las fumigaciones han afectado la vida, lo que ustedes me mencionaban, que causaba cáncer, ¿cierto? Alguno de ustedes por allá en la clase pasada me mencionó que afecta la vida de los seres humanos y la integridad física, como lo dice acá, ¿sí? Y pues en ese caso, algunas personas nacen con deformidades físicas o disminuidos psíquicamente, es decir, que tienen problemas de desarrollo mental, por decirlo así. Por ejemplo, había leído yo, pues aunque no estoy muy segura si es cierto, que de alguna manera esto causa malformación del cerebro en los fetos. Cuando las mujeres embarazadas toman agua, seguramente con glifosato, causa malformación en los fetos, originando microcefalia. La microcefalia
es, como su nombre lo indica, el desarrollo mínimo del cerebro, es decir, el bebé nace con un cerebro chiquitito, ¿sí? Y ustedes ya saben, o me imagino que sabrán, que nosotros los humanos tendemos al aumento de tamaño de cerebro, pues para desarrollar un máximo pensamiento, por decirlo así, ¿sí? Y pues esto también va a generar otros tipos de enfermedades como respiratorias, alergias, va a causar daño a la demás flora circundante a esos cultivos ilícitos, ¿cierto? La fauna, no solamente a nosotros los humanos, sino a los demás animales que habiten en estos lugares donde se está dispersando glifosato. Y pues en ese caso, acudiendo a este principio de precaución, se presentaron gran cantidad de pruebas, ¿sí? Y todas esas pruebas llevaron a la suspensión inmediata de la fumigación con glifosato. Yo no entiendo por qué hoy en día, ya teniendo todas estas pruebas, ya habiendo prohibido estas fumigaciones, porque este señor Duque sigue queriendo implementar el uso de glifosato, viendo todo lo que causa y viendo que no es la única manera de acabar con los cultivos ilícitos, ¿sí? Entonces, ese principio de precaución, lo que yo les quiero decir es que nos indica qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer para afectar en la menor medida de lo posible, ¿sí? Cada uno de los procesos que se lleven en el ecosistema sin afectar a las comunidades de animales, de plantas, de microorganismos y del propio ser humano, ¿sí? Además, podemos hablar de que existen tratados internacionales que hablan sobre la protección del medio ambiente. Ya hablamos de ellos la clase pasada, ¿cierto? El principio, la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río, la Declaración de Cartagena, el Convenio sobre la biodiversidad ambiental, ¿cierto? Y pues estos tratados internacionales pues están ya incluidos dentro de la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Y en este caso, las leyes consagran como columna vertebral el principio de precaución. Siempre se debe actuar con el medio ambiente teniendo en cuenta la precaución. Es decir, por ejemplo, ustedes, no sé, cuando uno va a Bogotá, siempre anda con precaución porque pues que los ladrones, que me van a atracar, que no sé, el COVID hoy en día, ¿cierto? Entonces uno siempre anda con precaución, o cuando uno sale acá nomás a comprar, no sé, el mercado, pues uno sale con la precaución de que no le peguen el COVID, ¿cierto? Entonces, es un eje fundamental para actuar, se puede hablar actuar en la vida cotidiana y actuar en el manejo del medio ambiente, ¿sí? Em, y pues este principio de precaución lo que básicamente quiere decir es que cuando existe alguna duda sobre si algún producto afecta a la naturaleza o no la afecta, pues se debe suspender su uso. Así no se sepa, ¿sí? Si la afecta o no la afecta, si no hayan evidencias científicas, se debe suspender su uso, ¿sí? Lo que sucedió acá en Colombia fue que hasta que no vieron que la gente se estaba muriendo por causa de este glifosato, no lo suspendieron. Se hubiera podido evitar todo este daño ambiental y humano, por decirlo así, si se hubiera suspendido desde mucho antes, ¿sí? Pero bueno, en este caso el principio de precaución hace alusión a eso. Si algo está afectando al ambiente, se debe suspender su uso, así se sepa con certeza o no se sepa con certeza, ¿cierto? Y pues en este caso, la razón, pues, de que exista este principio de precaución es que siempre debe el humano o la sociedad o el Estado debe actuar siempre en pro del medio ambiente y en pro de la misma, de que se mantengan esos servicios ecosistémicos del lugar del que estemos hablando, ¿sí? Y además de evitar que se sigan dañando futuras generaciones, lo que ya les dije. Este, este que glifosato ha causado grandes daños, ¿cierto? Y los causó
generación tras generación. Fueron varios años los que se utilizó este químico y fueron varias generaciones las que se vieron alteradas. En ese caso, es importante evitar que las generaciones actuales y las futuras se vean afectadas por ese algo que se esté usando para el manejo del medio ambiente, ¿sí? Eso es lo importante del principio de precaución. Y terminamos con el principio de rigor subsidiario, ¿sí? En este caso, el principio de rigor subsidiario se establece en el Congreso, ¿cierto? En el cual se habla de una legislación básica nacional en la cual pues se trata de evitar el deterioro del patrimonio ecológico. En este caso ya entra esa palabra de patrimonio y todo lo que se considera como patrimonio es propiedad de todo colombiano o pues dependiendo del país que estemos hablando. Si hablamos de México, pues el patrimonio de México es del país de todos los mexicanos, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, pues podemos hablar de que todo ese patrimonio ecológico lo podemos categorizar en patrimonio municipal, lo podemos categorizar en patrimonio ecológico distrital, departamental o hasta patrimonio ecológico nacional. ¿Ustedes cuál pensarían de todos estos lugares que ustedes conocen? ¿Cuál pensarían que es un patrimonio ecológico, digamos acá, para el caso de Sibundoy? ¿Cuál sería el patrimonio ecológico municipal de Sibundoy? Un parque ¿Qué parque? de la interculturalidad. ¿Cuál es? ¿El de aquí del centro? ¿El de la iglesia? Sí. No, ese es más como patrimonio cultural, ¿sí? Porque no tiene, Profe, sí, el páramo, el bordoncillo. ese sí sería un patrimonio municipal, pero lo que yo no tengo claro es si ese páramo pertenece a Putumayo o pertenece a Nariño. Eso es lo que yo no Yo creo que tengo sí claro. pertenece, profe. Yo estoy diciendo, ¿Cómo? ¿Me repite usted la? dijo acá en Sibondoy. Pues en ese caso, sí, pues en Sibundoy, pues díganme ustedes cuál. En ese caso, si el páramo de Bordoncillo fuera o es del departamento del Putumayo, eso sería. ¿Sí me están escuchando bien, chicos? Sí, profe. Bueno, ese Sí. ese páramo de Bordoncillo sería un patrimonio. En ese caso, yo creo que sería departamental, porque ese páramo influye en los recursos de agua para acá, para el Alto Putumayo, más no sé si ese páramo está influyendo los recursos acuáticos o la disposición de agua en el Bajo Putumayo, ¿sí? Ya ahí depende, ¿sí? Pero bueno, en el caso del Parque de la Interculturalidad, ese sería más patrimonio cultural que patrimonio ecológico, ¿sí? Otro lugar así natural de acá de Sibondoy. Las lagunas que hay por arriba, yendo de Sibundoy para arriba, por las Mm, minas, donde por allá algo así. sí, claro, Profe, puede ser. también Ajá. el salado que hay acá en Santiago. Mm, en ese caso de las de Santiago, pues serían de Santiago, el municipio de Santiago, ¿sí? Por acá me dicen el salado que está por San Andrés. En ese caso, no sé si sea de San Andrés hace parte de Sibundoy. No sé, yo la verdad no tengo muy claro eso. De Santiago, profe. Profe, ¿ese no hace parte de San Francisco, el Salado? Ujú, por eso les preguntaba. Entonces, pues yo la verdad no sé, no tengo muy Es de claro qué Santiago. hace parte de qué. Entonces, en ese caso Es sería de Santiago. patrimonio Está ecológico en San municipal Andrés. de Santiago. ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? Bueno.
En sí, es eso lo que yo quiero que entiendan. ¿Qué puede ser patrimonio ecológico? ¿Qué puede ser patrimonio cultural? ¿Qué puede ser patrimonio de la humanidad? ¿Sí? Cuando ya hablamos patrimonio de la humanidad, ya hablamos de cosas de tipo antropológico. ¿Sí? En este caso estamos hablando de cosas de tipo natural, biológica, ecológica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y pues en este caso, el principio de rigor subsidiario, ya sabiendo qué es lo que es patrimonio ecológico municipal, habla sobre la competencia entre los municipios, cada uno de los municipios, y las autoridades indígenas en relación con el patrimonio ecológico. Bien saben ustedes, algunos de ustedes serán indígenas, que el Estado o el gobierno de turno, en este caso, no sé, la alcaldía o la gobernación de Guanerges y la alcaldía de John Jairo definirán ciertos manejos para el medio ambiente, ¿sí? Pero en este caso, en general lo que yo veo acá es que entran como en conflictos con las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas tienen como sus designaciones del patrimonio ecológico, ¿cierto? Como esto es un resguardo indígena, esto es un lugar, no sé, espiritual para la comunidad, no sé, Kamsá, esto es un lugar para celebración cultural de la etnia, no sé qué cita, ¿sí? Entonces, siempre se ha visto como una competencia entre el manejo de este patrimonio ecológico, entre el gobierno de turno, por decirlo así, y las comunidades indígenas que se encuentren en ese gobierno de turno, por decirlo así. Y pues si se dice, este rigor subsidiario, dice que en relación con el patrimonio ecológico local, no hay una exclusividad si se debe coincidir con la normatividad básica nacional que el Congreso expida. Es decir, que el Congreso expide ciertas normas, leyes, reformas, por decirlo así, y en general los municipios y las autoridades indígenas no se tienen que regir como tal, o sea, estrictamente a eso que exige o que se pone en las diferentes leyes, ¿sí? Sino que de acuerdo a la interacción entre ese gobierno de turno del municipio y, y esas autoridades indígenas de turno, ¿sí? Pues deben como coincidir, como hablar, llegar a un punto en el cual hayan acuerdos para que tanto este gobierno de turno, digamos de la rama judicial, por decirlo así, y las autoridades indígenas le den un manejo eh, común, por decirlo así, o un manejo que, eh, que digamos como Un que manejo. de beneficio a las diferentes partes que están, digamos, en conflicto por ese patrimonio ecológico, ¿sí? Entonces, en ese caso, los que son los municipios y las comunidades indígenas no se deben ceñir exactamente a lo que dice el Congreso, sino que entre ellos pueden llegar a ciertos acuerdos para darle cierto manejo a ese patrimonio ecológico, ¿cierto? Que en general siempre se va a proteger lo que es el conocimiento indígena y la cultura indígena, pues para preservar todos estos conocimientos y saberes étnicos, ¿sí? Y además, este principio de rigor subsidiario propone que los diferentes órganos del Estado no deben competir, es decir, que ni el gobernador debe competir con el alcalde, ni el alcalde debe competir con las autoridades indígenas o con los concejales o con quien sea, ¿sí? Sino que, como ya les dije, deben coincidir en ciertos acuerdos, ¿cierto? Entre todas las partes, ¿cierto? Que den la mejor regulación y den paso a una especial protección, ¿cierto? En cuanto a la ecología y el ambiente de todas las dimensiones de este patrimonio ecológico que esté en cuestión, ¿sí? Eso es lo que exige y lo que pide o lo que da o lo que propone el principio de rigor subsidiario. No es necesario empezar a entrar en conflictos entre las diferentes partes en cuestión, sino que siempre se debe llegar como acuerdos y evitar esta competencia, ¿sí? Eso es lo que se debe hacer. Bueno.
Y pues este principio de rigor subsidiario se encuentra planteado en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993. Ya les había hablado de esta ley, que básicamente es en la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, que yo ya les había dicho, ¿cierto? Y pues este artículo rige lo que en sí es el principio de rigor subsidiario, ¿cierto? Que pues habla sobre las normas nacionales, y también se incluye lo que se conoce como la policía ambiental, ¿cierto? La policía ambiental es la que va a mantener como vigilando cómo se está manejando ese ambiente de ese lugar que se esté hablando, ¿cierto? Y además, la policía ambiental, más las comunidades indígenas, más el alcalde, ¿cierto? Deben exigir licencias o permisos ambientales que den paso a la realización de determinadas actividades. Entonces, que alguien quiere intervenir, no sé, el páramo Bordoncillo, ¿cierto? Entonces, que quiere construir, que tiene un pedacito, una finca por ahí cerca y quiere construir ¿cómo les digo yo? Un centro recreacional para turismo, ¿sí? Entonces esa persona o esa entidad o esa empresa debe presentar esas licencias, esos permisos con toda la documentación debida para que pueda desarrollar su lo que sea, y en este caso debe estar en concordancia de que no se afecte el patrimonio cultural de las comunidades indígenas, no se afecte lo que está establecido desde la legislación municipal, desde la legislación departamental y desde la legislación nacional, ¿sí? No debe estar incumpliendo con ninguna o afectando alguna de esas partes, ¿sí? Y pues estas normas que se expiden en este artículo, ¿cierto? Se pueden hacer más rigurosas, pero no más flexibles. Las normas que protegen o que hablan sobre el ambiente cada vez se pueden hacer más rigurosas, es decir, poner como más obstáculos para que alguien pueda intervenir X ecosistema, ¿cierto? Pero no se pueden volver más flexibles, que es lo que se pasa por la galleta casi siempre cuando se va a intervenir un ecosistema, ¿cierto? O como hay tantos vacíos legales, lo que hacen es meterse por ese lado y no, digamos, no acatan lo que se establece normalmente o lo que ya está establecido para la protección del medio ambiente, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando se va a plantear leyes sobre el medio ambiente, deben hacerse más rigurosas, pero no se deben hacer más flexibles. Esto pues porque al hacerse flexible, cualquier persona va a llegar a afectar el ecosistema para desarrollar sus diferentes actividades económicas, ¿sí? Y esto pues debe ser como hecho, o deben plantearse estas leyes más rigurosas por las autoridades competentes, ¿cierto? En cada territorio, es decir, por las comunidades indígenas, por esas autoridades competentes de esas comunidades indígenas, por esas autoridades del municipio, por esas autoridades del departamento y por esas autoridades de la nación, ¿sí? Entonces, en ese caso, eso es lo que debe suceder. Y se deben justificar estas modificaciones a las leyes, por decirlo así, con una normatividad más exigente. Se debe proponer un documento en donde estén todas las normas, los reglamentos, para proponer ciertas normas más rigurosas, ¿sí? Y pues en el caso, pues hablando ya propiamente del patrimonio ecológico local, por eso les hablaba yo de qué tenemos como patrimonio ecológico local para acá, para Sibundoy, ¿sí? Porque en ese caso estamos hablando de la localidad o del municipio de Sibundoy, ¿cierto? Es un principio, o pues este principio más bien, es aún más claro o va a ser más entendible, ¿sí? Cuando ya se habla de un lugar exactamente, una localidad muy que se entienda, digamos, los límites y todo esto del ecosistema, ¿sí? Se puede ver una competencia o puede convertirse en una competencia propia de los consejos municipales, ¿sí? Por eso entonces
se entra en conflicto de los límites de si esta laguna es de Sibundoy, o si esta laguna es de Santiago, o si esta laguna es de San Francisco, no sé, estoy inventando, ¿cierto? Y entonces al ya definirse de quién es esa laguna, ¿cierto? Entonces ese municipio, ¿qué va a hacer con esa laguna? Es lo que básicamente se habla, ¿cierto? Entonces por eso les hablo de los definición de límites entre municipios, entre departamentos, pues para ver quién se apropia o quién legisla cierto patrimonio ecológico, ¿cierto? Y además, en este caso, le puede dar potestad a los consejos municipales y de los consejos municipales a los territorios indígenas, ¿cierto? Siempre todo bajo la ley y bajo el reglamento de cada uno de estos entes que participan allí. Y pues lo que suceda con las comunidades indígenas y con lo que decida la municipalidad o el alcalde o el gobernador de ese lugar, ¿cierto? No puede estar limitada por la ley. Si la ley dice una cosa, entonces, y las autoridades indígenas y los gobernantes de turno tienen cierta disposición, pues revisan las leyes que estén dispuestas para la nación en esa época, ¿sí? Y pues de acuerdo a lo que se defina en concertación con el municipio y las comunidades indígenas, pues se puede darle paso al aprovechamiento o al uso de ese ecosistema o de ese patrimonio ecológico, ¿sí? Por lo que les digo acá, en este caso, el Congreso puede dictar cierta normatividad, ciertas leyes, ciertas normas, ¿cierto? Básica que va a ser indispensable para el manejo del país, para que cada municipio maneje su territorio en la mejor medida de lo posible, ¿cierto? Para la protección del patrimonio, pero no puede limitar a las comunidades indígenas y a los municipios en el manejo de X o Y ecosistema. Bueno, eso es lo que básicamente explica o indica que se puede hacer bajo el principio de rigor subsidiario, ¿sí? Bueno, entonces, uy, se me fue muchísimo. Ya. Entonces, ahora sí, podemos pasar a hablar sobre antecedentes de la legislación ambiental de nuestro país, ¿sí? Para empezar, hablamos del decreto 2811 de 1974. Este decreto, como pueden ver, es muy viejito y es establecido para la misma época que se firmó el tratado o la Declaración de Estocolmo, ¿sí? Recuerden nuestras anteriores clases qué fue la Declaración de Estocolmo, qué sucedió allí, ¿sí? Y en este caso, pues se crea en este decreto, se habla de la creación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de la protección al medio ambiente. Es decir, desde hace ya varios años se está hablando de una protección al medio ambiente, ¿sí? Y en este caso se puede asociar este término, o bueno, el término de áreas de protección o de reserva, ¿cierto?, con los lugares que se mantienen con el menor grado de alteración posible. Es decir, que ese Código Nacional, ¿sí?, establece que las áreas a proteger deben ser las áreas que estén menor degradadamente posible, por decirlo así, o estén en menor grado de alteración o degradación ecosistémica que haya sido causada por el hombre o por los diferentes climas del país, ¿sí? Entonces, esos lugares que se encuentran más preservados y más conservados deben ser los que deben ser protegidos, ¿sí? Se da prioridad a esos lugares que no han sido tan alterados por parte de la mano del hombre, ¿sí? Y además, en este decreto se habla en el artículo 329, en el cual este código empieza a denominar el sistema de parques nacionales, ¿cierto? Naturales, que pues como pueden ver, es su logo. Por favor, levantan la mano para yo saber quién es que me está hablando. Bueno, entonces, ¿quién ha ido a qué parque nacional natural y qué tenía este parque nacional natural? Van a levantar la mano, no van a abrir el micrófono.
¿Nadie ha ido a ningún parque? ¿No han ido a la Laguna de la Cocha? ¿De verdad no han ido a la Laguna de la Cocha? Yo que no soy de acá y Sí, ya he ido como 5 veces. ¿Qué hay en la sí, Laguna de profe, la sí. Cocha, Ernei? Pues se Cuéntame. encuentra gran variedad de fauna y flora, profe, Ujú. Y allá hay un parque en lo que es la Corota, ¿no? Es un parque Ajá, natural, sí, señor. reconocido por la UNESCO ya. Sí, señor. Ajá, reconocido por la UNESCO. Sí, señor. ¿Y qué más se ve allí? ¿Qué puedes tú hablar de ese ambiente, de ese Parque Nacional Natural? ¿Qué características le ves? Pues las características propias de un bosque, Ujú. ¿cómo le puedo decir? Un bosque propio, o sea, no, eso no es llevado, sino que eso nació ahí, ¿sí? Ajá, O sea, nativo. es un bosque nativo, sí. Ujú, Bosque nativo con sus características, con su especie de animales, ujú. y ¿Y qué pues en clima me puedes cuestión decir? del ¿Cobran la clima, entrada? sí, es cobrado. Pues ahora Ujú, empezaron a cobrar porque antes el acceso era normal, o sea, usted podía entrar, pero ujú. ahorita ya como fue declarado patrimonio, ya está en Sí. conservación de especies. Ujú, Incluso a los alrededores existen varios, ¿cómo es que se llama esto? Varios puntos, o sea, donde son fincas, donde cultivan, donde tienen cantidad de especies, ujú. o sea, que las protegen, ¿sí? Porque Ajá. últimamente han estado siendo Mm. o sea, más que todo en cacería, están en vía de extinción, entonces por eso, en cuestión de eso es lo que están tratando de protegerlas, ¿no? Ujú, Y es un clima, pues, ya es frío, pues, es bastante húmedo, ujú. y eso, profe. Bueno, sí, como pueden ver, ya como lo mencionaba Ernei, ¿sí? Los parques nacionales naturales hoy en día cobran la entrada porque se necesita obviamente pagar a todos estos trabajadores que ayudan a proteger estos lugares, ¿sí? Y estos lugares, como lo pueden ver en la Laguna de la Cocha, son lugares sumamente naturales, en este caso pues es de un clima muy frío, ¿cierto? Está la laguna, en el centro está esta isla, que la isla propiamente dicha es el Parque Nacional Natural, ¿cierto? Y en este caso, ese Parque Nacional Natural es muy boscoso, ¿sí? Este bosque es de tipo bosque andino o, o se conoce también como bosque de niebla. Ustedes van allá y es una niebla casi que constante, casi que todos los días, ¿cierto? De hecho, acá en Sibundoy tenemos también bosque de niebla que estamos todos los días bajo las nubes y rara vez nos hace sol, ¿cierto? O pues cuando ustedes van para Mocoa, ¿cierto? Ven como esa capa de nubes que cubre esos ecosistemas, ¿cierto? Que son de tipo bosque húmedo, ¿cierto? Y bosque de niebla. Es ese ecosistema, ¿sí? Y como pueden ver, es un lugar de protección y además vean que es un lugar en donde se beneficia a la gente. ¿Cómo se beneficia a la gente de ahí? Tengo entendido que en la laguna cultivaban trucha. Ajá, cultivan trucha. ¿Y qué más hay allá? No, no sé más, profe. Lo de turismo, Ajá, turismo. Mucho turismo, ¿cierto? Y en ese caso, entonces vean que este lugar se está protegiendo, seguramente abastecerá de agua a la gente de ahí, a los abastece de pescado y les ayuda a generar comercio respecto al turismo. Entonces vean la importancia de un lugar de protección, ¿sí? Cuéntame, Angie. Profe, Ujú. en el Ecuador hay un zoológico que es natural y gratuito. ¿Ese cuenta también? Pues en este caso, yo como estoy hablando de parques naturales de Colombia, esto es jurisdicción colombiana, ¿sí? Es Parques Nacionales Naturales de Colombia, ¿sí? En ese caso, pues yo les pido ejemplos colombianos, porque es lo que seguramente ustedes van a conocer, Ah, claro, claro. ¿sí? Ah, sí. Entonces, Ujú. en ese caso, pues cuenta, pero pues eso ya depende de cómo lo esté manejando la legislación ecuatoriana. Tú me dices, allá no cobran, ¿sí?
pues algo sucederá, de pronto el gobierno tiene mejor organización y esa plata que está designada para el cuidado del medio ambiente sí llega a donde debe llegar. Acá no llega a donde debe llegar, o si llega, llega muy poquita, ¿sí? Ese sería el caso. Entonces vean que la protección de un lugar genera beneficios para todos los sectores de nuestros sociales de nuestro país, genera para las personas que trabajan en turismo, las personas que trabajan en pesca, las personas que trabajan en parques nacionales naturales. Además que hay personas que hacen voluntariados en parques nacionales naturales y de allí se aprende, se coge conocimiento académico, se hacen investigaciones y a partir de ello pues se empieza a legislar, se empiezan a generar em, todas estas cuestiones de designar lugares de protección, ¿sí? Y pues acá por eso les hablo, es importante este artículo 327, ¿sí? Porque es lo que designa, ¿cierto? Lo que establece que se pueden generar en nuestro país sistemas de parques nacionales, es decir, lugares de protección que pueden tener cierto acceso turístico, ¿sí? Y esto pues se conoce como el conjunto de las áreas con valores excepcionales, ¿sí? Para el patrimonio nacional del que se benefician los habitantes de la nación o de ese lugar donde se encuentra el parque natural, ¿cierto? Y por sus características naturales, culturales e históricas. Entonces vean el ejemplo de la Laguna de la Cocha, ¿cierto? En el cual está este Parque Nacional Natural, que se me olvidó el nombre, que me lo dijo Ernei, pero ya no me acuerdo. Y pues en este parque, vean que se favorece, pues es un conjunto de ciertas áreas con valores excepcionales. Esos valores excepcionales son seguramente la regulación del clima, ¿cierto? Además que es un clima muy húmedo, la proporción de agua, ¿cierto? La proporción de alimento puede ser vegetal y animal, ¿cierto? Y la proporción de actividades económicas como lo son el turismo, ¿cierto? Entonces, esto es patrimonio nacional y además es patrimonio en ese caso del departamento de Nariño, del municipio del Encano, ¿cierto? Y pues en este caso se van a beneficiar los habitantes de ese lugar, se benefician por el turismo, por la venta de trucha, por, no sé, los restaurantes, el paseíto en lancha, el paseíto en la isla, ¿cierto? Y se están beneficiando por todas esas características naturales, culturales e históricas que ha tenido ese lugar conocido como la Laguna de la Cocha. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar. Bueno.